bueno que estamos a tiempo, así que damos gracias a Dios y le pedimos a nuestro hermano Richard que pueda guiar. Buenos días nuevamente, mis hermanos. Vamos a orar y colocar ese tiempo en la mano del Señor. Señor amado, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos concedes, por permitirnos también el descanso y también tomar unos minutos para meditar en tu palabra, Señor, y deseando que ese tiempo sea de edificación, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra nos instruye, nos enseña, nos guía en el camino, Señor. Qué bueno es tomar estos minutos antes de emprender nuestras acciones y poder meditar en tu bendita palabra. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy nos compete el capítulo 7 del libro de Éxodo. Vamos a leer inicialmente el texto y después entraremos a la reflexión. Jehová dijo a Moisés: mira que yo te he constituido Dios para Faraón y su hermano Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Aarón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les había mandado. Así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus siervos y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara, que se volvió culebra, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como el Señor lo había dicho.
Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a eso. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Como dijimos, nos compete el capítulo 7 de Éxodo. La obstinación de Faraón da gloria al Señor. Ese es el título que le hemos colocado a la reflexión del día de hoy. El capítulo 7 del libro de Éxodo inicia con la respuesta del Señor a la excusa de Moisés para ir nuevamente al Faraón. Faraón era un emperador que se consideraba o lo consideraban un dios. Este tenía subyugado al pueblo de Israel por años. Se beneficiaba de la esclavitud de estos. Pero lo más difícil sería obtener una nueva audiencia con el Faraón, ya que la primera visita de los emisarios del Señor generó una dura respuesta de Faraón, que fue la de aumentar la carga a los hijos de Israel. Esto generaría un rechazo en los hijos de Israel hacia Moisés y Aarón, sus libertadores. Moisés apela nuevamente ante el Señor la excusa de su tartamudez, como se refleja en el capítulo 4, verso 10. Además, el mensaje que debía dar Moisés era una orden de parte de Dios a Faraón, un Dios que Faraón no conocía y una orden que ignoraría nuevamente. La excusa de Moisés está en los versos finales del capítulo 6 e inmediatamente pasa a la respuesta del Señor a Moisés. Es bastante interesante cómo el Señor le dice: yo te he colocado a ti como Dios a Faraón y a Aarón tu profeta. Literalmente es: yo hago o constituyo de ti un Dios para el Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. La misión del profeta consistía precisamente en transmitir la palabra de este Dios al pueblo. De ahí que Faraón, por ser portavoz de Moisés, es considerado un profeta. En primer lugar, el Señor hiere el ego de Faraón y los dioses de Egipto. Los faraones se consideraban descendientes del dios Horus, se creían intocables. Además, los faraones eran venerados como deidades por los egipcios. Por eso la respuesta y reacción de Faraón ante la primera visita y la orden del Señor, desde luego un Dios más poderoso que le exigía obediencia, eso hiere en su ego, el de alguien que con una supuesta descendencia pseudodivina. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. En cuanto a los dioses, la primera es la serpiente Wadjet o Uas. Era una diosa cobra y protectora de los reyes egipcios, especialmente de Horus. Se representaba como una diosa con cabeza de cobra. La serpiente era venerada por los egipcios. Estos en primera fila vieron cómo las serpientes hechas con los encantamientos egipcios fueron devorados por la vara de Moisés y Aarón. Luego de esa segunda audiencia, Moisés y Aarón abordan a Faraón en el momento de relax a la orilla del río. El río Nilo era fuente de abundancia y transporte, pero el río también era adorado como fuente de fertilidad y provisión. El río es herido con sangre, que es la primera plaga que se relata de las 10 que el Señor utilizaría para liberar a su pueblo de Egipto. El Señor hiere con esta plaga las fuentes del río, las fuentes de agua de los egipcios. Además, los hechiceros de Faraón no intentaron reversar la situación, sino imitando la señal del Señor, empeoraron las cosas. La veneración de la diosa Jaimet era representada en forma de pez en la mitología egipcia, la señora de los peces que murieron, verso 21, por los 7 días de plaga sobre las fuentes de agua. El Señor también hiere a esos dioses egipcios. El segundo punto es cómo Dios endurece el corazón de Faraón. En algunos pasajes, sobre todo al final de cada una de las plagas, dice la Escritura que Faraón endurecía el corazón. Literalmente es ponerse terco u obstinado. Pero no hay ninguna contradicción en esto, pues todo venía de parte del Señor. De este modo se ponen de manifiesto 2 principios. Nada de lo que sucede escapa a la soberanía del Señor, pero el hombre también es responsable de sus propias acciones. En el caso de Faraón, la Escritura afirma claramente ambos principios.
Nuevamente vemos la soberanía del Señor, primero señalando de antemano que el faraón endurecería el corazón, verso 3. Y después de cada una de las señales o plagas, el faraón el que se pone terco, obstinado e inflexible de corazón. Permítame recalcar algo interesante de estas expresiones endurecer. La que aparece en el verso 3 y el verso 22 es la palabra hebrea kashá, propiamente de ser duro o severo. Por ejemplo, en Deuteronomio 2:30 dice, mas Sehón, rey de Heshbón, no quiso que pasásemos por su territorio o por territorio suyo, porque el Señor, tu Dios, había endurecido su corazón, su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Permítame repasar las otras dos palabras. Endurecer del verso 13 es la palabra hebrea kashak, que es obstinar o atar. Y la tercera palabra que aparece para endurecer es la del verso 14, y es la palabra hebrea kabed. Es literalmente pesado, malo o necio. Entonces, el corazón de Faraón era pesado o duro, obstinado y necio. Al Señor nada lo toma por sorpresa. De hecho, 600 años antes de que esto hubiese sucedido, señala claramente lo que iba a acontecer a un pueblo que aún estaba solo en la promesa dada a Abraham. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de eso saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 y 14. Finalmente veamos que todo es para darle gloria al Señor. Todo obedece al orden perfecto de la soberanía del Señor. Esto dice el apóstol Pablo respecto al propósito de la existencia del faraón. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Romanos 9:17, citando Éxodo 9:16. Faraón y su ego, sus sirvientes de la corte real, los magos, hechiceros, el pueblo en general y aún los hijos de Israel serían testigos del poder de Dios. Las señales del Señor sobre Faraón y Egipto serían anunciadas por toda la tierra como testimonio de su poder. Hasta ahí, mis hermanos, esa corta reflexión de este precioso capítulo 7 que nos deja ver cómo el Señor trata con Faraón y los dioses egipcios. Muchas gracias, Richard, por la reflexión y por guiarnos también en la comprensión del pasaje, recordando siempre cómo nuestro Dios se complace en obrar de esta manera tan poderosa, ¿no? De ir en contra de todo lo que pareciera ser fuerte y hacerle nada, como es el caso de la mitología egipcia que queda desarmada ante la grandeza de Dios. Así es, pastor. Así es. Si algún hermano también tiene algún aporte, es el momento para compartir. O si hay alguna pregunta para Richard también. No me pongo en aprietos, pastor. Oramos entonces, Richard. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, una vez más, te damos gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, por permitirnos una vez más poder meditar en tu palabra, ver en ella cómo tú obras, tu soberanía, tu grandeza, cómo a estos reyes que se creían infalibles, todopoderosos, Señor, tú los hieres en su ego, toca sus dioses, sus deidades, y aún todo esto queda como testimonio durante toda la historia, Señor, de tu poder, de tu grandeza, Señor, de tu propósito también cumplido
como promesa Abraham muchos años antes, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, también por cada uno de mis hermanos conectados, Señor, también cada una de sus actividades el día de hoy, que seas tú dirigiendo su caminar, sus pasos, sus decisiones, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.